En este apasionante capítulo nos sumergiremos en la historia de las estructuras y exploraremos cómo las construcciones arquitectónicas han dejado huella en el tiempo. Descubriremos las maravillas que nuestros antepasados erigieron, utilizando técnicas y materiales sorprendentes, de los imponentes palacios a las majestuosas catedrales. Cada estructura cuenta una historia única y refleja la maestría de los arquitectos de épocas pasadas. Acompáñanos en este fascinante viaje por la arquitectura y déjate maravillar por las grandezas que el pasado ha dejado en pie. Prepárate para descubrir los secretos que se esconden tras las fachadas de estas increíbles estructuras arquitectónicas. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. En el capítulo de hoy contamos con Sergio Rodríguez Morales, jefe de sección de Arquitectura y Edificación en el Departamento Civil y Estructuras en Técnicas Reunidas. Sergio es arquitecto técnico, tiene un máster en Ingeniería Estructural de Edificación y un máster en Ingeniería Sísmica y Dinámica de Estructuras por la Escuela de Industriales de Madrid. Actualmente está cursando su doctorado en Caminos en Madrid. También tiene un canal de YouTube donde cuelga vídeos explicativos sobre el cálculo de estructuras. Todo un lujo tenerle hoy aquí con nosotros. Buenos días, Sergio. Buenos días, profesor Arturo. El lujo es mío por estar participando en esta iniciativa tan chula. Bueno, creo que si alguien nos está escuchando, creo que la primera intuición siempre cuando alguien escucha la palabra estructuras es asociarlo a un edificio o asociarlo a la arquitectura. De hecho, a mí me pasó. Yo no tengo nada que ver con la arquitectura. Sin embargo, siempre que hablas de estructuras, a la gente se le viene la arquitectura a la cabeza. ¿Por qué crees que puede ser eso? Bueno, yo creo que es evidente que no, las personas somos seres sociales y como seres sociales habitamos, ¿no? Lugares como ciudades donde nos refugiamos, ¿no? Donde tenemos nuestras casas, donde tenemos nuestros trabajos, donde damos clase, ¿no? Y entonces, evidentemente, la primera, yo creo que asociación de estructuras es nuestra propia casa, nuestro propio parking o nuestro centro comercial, ¿no? Así es. Si te pregunto más o menos, ¿no? ¿Cuándo se inicia el cálculo de estructura? ¿Cuál es el origen del cálculo de estructura desde el punto de vista de la arquitectura? Como el primer edificio, a lo mejor así, un poco que tiene como la primera piedra en esto de las estructuras. ¿Cuál se te ocurre que puede ser? Bueno, pues yo creo que al final, si bien es cierto, si te das cuenta, por ejemplo, en nuestros símbolos, no tanto de arquitectura como de aparejadores, ¿no? Tenemos esos símbolos masones, ¿no? Y eso es un origen también de gremios, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Evidentemente las estructuras seguramente existían antes, pero lo que sí yo creo que es interesante en que en la Edad Media aparecen esos códigos de prácticas, ¿no? Y que eran unos códigos de prácticas que tenían esos maestros canteros o maestros de obra, ¿no? Que eran esos ingenieros o esos arquitectos originarios. Y en ellos donde había una serie de reglas y proporciones para construir arcos, ¿no? Para diferentes tipos, ¿no? Cómo tenían que ser los arbotantes, cómo tenían que llevarse un poco los pesos a cimentación
Yo creo que es por lo menos interesante que en esa Edad Media aparecen esos primeros tratados de construcción con los que se basaba no la construcción que estaban haciendo, sino cómo iban a transmitir los conceptos a las siguientes generaciones, ¿no? Si hiciéramos el arte prehistórico o la prehistoria, a mí me gusta hablar siempre del origen del cálculo de estructuras en términos de los primeros dólmenes, los menires. Es algo que me transmite una curiosidad increíble, porque claro, ves semejante piedra puesta de esa forma. Claro, a día de hoy no debería sorprendernos con todas las técnicas y con todas las herramientas que tenemos, pero en ese tiempo, ¿no? Poner una piedra de esas dimensiones o ese conjunto de piedras me parece algo digno de alabar, ¿no? Sin duda. Sin duda, yo creo que Arturo, y es verdad, y evidentemente, por supuesto, como yo creo que desde la primera choza o desde la primera cueva seguramente que habitemos, ¿no? O en la primera tipi, ¿no? De los apaches, ¿verdad? Con una posición de palos en diagonal, ¿no? Haciendo láminas, es decir, que evidentemente el origen es tan cierto como nuestra humanidad, ¿no? Pero yo más incluso también, evidentemente esos dólmenes o esas construcciones como pueden ser Stonehenge, por ejemplo, o lo que fuera, no solo la parte estructural, que sigue siendo a veces un misterio, o nuestras grandes pirámides, ¿no? Totalmente. Como Keops, sí. Todavía seguimos especulando cómo se construyeron. Sí. Lo que sí, sin duda, nuestros antepasados, esa planificación y esa organización del trabajo para hacer una obra tan monumental debió ser algo digno de mención, ¿no? Cómo llevar una cantera, cómo transportar, cómo que eso se construya en un tiempo razonable, no sabemos cuánto. Implica más, ¿no? Cosas, ¿no? Implica solo la estructura y el conocimiento de estructura y de geometría, y luego también esa planificación ligada, ¿no? A la construcción, ¿no? Y al proceso. Sí, totalmente. Sin duda. Si pegamos un salto, has hablado antes sobre los arcos. Sí, sin duda. Elemento estructural digno de mencionar. Yo creo que cualquiera que nos esté escuchando tiene en su cabeza cómo es un arco. Háblanos de los arcos y de la arquitectura románica, ¿no? El arco de medio punto. Si tuvieras que explicarlo, ¿cómo nos puedes explicar lo que es el arco y cómo lo utilizaban los romanos? Romanos, ¿no? O sea, el arco realmente, yo creo que además lo mencionaba recientemente en algún vídeo, ¿no? De los que tenemos hecho ahí, ¿no? Tres series dedicadas, ¿no? O 3 vídeos dedicados. Es una cosa que todos tenemos en la cabeza. Y yo creo que el arco, además, pensando, fíjate lo que tú estabas diciendo, yo creo que muchas veces nosotros imitamos la naturaleza, y en arco yo creo que es imitar una cueva, ¿no? Si te das cuenta, al final es imitar una cueva, ¿no? El otro día se me vino un poco la imagen y al final la propia naturaleza genera un arco para llevar unas cargas a los laterales y salvar, ¿no? Yo creo que estoy convencido de que nuestros antepasados dijeron, pues yo creo que esto funciona en la naturaleza, vamos a emularlo, ¿no? Y en ese arco romano, que yo creo que es una cosa muy importante, es mencionando, ¿verdad? Nuestros compañeros, los señores de caminos, ¿no? Dirán el puente de Alcántara, ¿no? El puente de Alcántara decían los romanos que es donde el material se vence a sí mismo. Es decir, el arco es un elemento en el que vamos poniendo una pieza sobre otra, ¿no? Esas pequeñas dovelas, ¿no? Y la parte superior la clave, en lo que la posición que tengan ese círculo que describen. ¿Qué es una dovela? ¿Qué es una dovela? Para alguien que nos escuche. Sí, si vemos, por ejemplo, pues cualquiera de estos arcos en nuestras iglesias o catedrales cerca de incluso un puente, ¿verdad? Vemos, son esas porciones, ¿verdad? De piedra normalmente, o incluso a veces de ladrillo podrían ser, pero bueno, de piedra que van constituyendo el arco. Y el último, el que está justo en la parte superior, se llama clave, ¿no? Clave es un poco digamos, la piedra clave, que se dice es la última que se pone para empujar las piezas entre sí, ¿no? Y que todo, digamos, esté unido lo más conjunto. Pero también lo del arco, que yo creo que no nos damos cuenta, es que nuestros ingenieros, nuestros arquitectos del pasado, fueron capaces de salvar luces, de generar espacios, aprovechando el comportamiento a compresión del material, ¿no? Entonces, tienen que recurrir a la forma para que la piedra trabaje de una determinada, o la piedra o el ladrillo trabaje de una determinada forma en el que mayoritariamente sea compresión. Y yo creo que ahí está ¿no? Lo gran rico del asunto, ¿no? Que necesitan flexiones o tracciones, ¿no? Hablando un poco más técnicamente. Eso es. Si pegamos un salto en el tiempo, dejamos o no dejamos el románico. Cuando hablamos de arcos, si ese arco se
digamos que si uno ve un arco lo puede asimilar a un 2D, a 2 dimensiones en el plano. Sí. Y si lo llamamos a 3D, tenemos una bóveda. Una bóveda. Esa bóveda se llama bóveda de cañón. De cañón. Y háblanos un poco, ¿dónde podemos encontrar una bóveda de cañón si extrapolamos ese arco del 2D al 3D? Pues mira, pues tenemos desde estructuras nobles seguramente como pueden ser un túnel, ¿no? De los que atravesamos por nuestros diarios, ¿no? Sí. Hasta también seguramente, ¿por qué no podemos tener una bóveda de cañón en algo menos pulcro como puede ser nuestro saneamiento, ¿no? O sea, sí. Que tengamos nuestras galerías subterráneas, ¿no? Claro. Por donde van nuestras aguas, ¿no? No tan limpias. ¿no? Pero sí, es una extensión, ¿no? Realmente es una extensión, lo que tú bien como indicas, podemos estudiar en el plano en 2 dimensiones y si nosotros, ¿verdad?, extrusionamos o tiramos de la estructura, generamos una bóveda, ¿no? Una bóveda de cañón, sí. Uh-huh. Sí. Muy interesante, yo creo, también las intersecciones entre ellas, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en las catedrales, ¿no? Que al final son unas construcciones, ¿no? Esos lazos, sí, ¿no? Que salen un poco porque estamos cruzando bóvedas, ¿no? Y eso yo creo que pues, es una cosa, pues, geométricamente es muy chuli, ¿no? Muy apasionante. Sí. Si ahora sí pegamos un pequeño salto en el tiempo y nos vamos a la arquitectura gótica, sí. Surge uno de los problemas con el arco, ahora no lo explicará seguro, es que, claro, el arco apoya, como me has dicho, cada una de las piedras que son las dovelas, la línea de empujes, que para alguien que nos escuche, pues la línea de empujes es la fuerza que hace una piedra contra la siguiente, que son fuerzas de compresión. Tiene una componente vertical que va hacia el suelo y una componente horizontal que tiende a abrir el arco. Sí. Los romanos pretendían, o igual no sabían lo que estaba pasando, pero reforzaban esa zona con los famosos contrafuertes. Sí. Y entonces los arquitectos del gótico se sacaron de la manga el arco apuntado. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el arco de medio punto y el arco apuntado? No siendo verdad un experto no en historia de las estructuras, pero sí habiendo leído, por ejemplo, a Santiago Huertas, que es un catedrático, ¿no?, de arquitectura, o Jacques Heyman, ¿no?, o Timoshenko, ¿no? Hay muchos libros de historia de estructuras que yo recomiendo, ¿no? Ya lo he hecho aquí, ¿no?, directamente, ¿no? Pero bueno, la forma que tienen, ¿no? Al final yo creo que las catedrales románicas, como vemos, son más robustas. Los muros son mucho más robustos, más fuertes, más gruesos, y eso también, digamos, que el espacio interior es un poco más, ¿verdad?, más constreñido, ¿no? Uh-huh. Y el salto a la catedral gótica, sí, de verdad, sin ser un experto, ¿verdad?, en arquitectura o en historia de arquitectura, pero sí vemos que ese arco apuntado nos permite conseguir unos volúmenes muchísimos más grandes, ¿no? Y lo que sí es cierto es que se consigue un poco más de ligereza y más de volumen interior, ¿no?, en la propia catedral. Pero, como tú bien indicas, el arco, tanto sea apuntado como sea un arco romano, un arco circular, siempre tiene una componente horizontal. Es decir, lo que tú vas a hacer, la línea de presiones genera que el arco intente, digamos, abrirse y que los apoyos se deslicen hacia afuera, ¿no?, cayendo un poco Lo que nosotros hacemos es contrarrestar esas reacciones en los apoyos. Y el gótico consigue, en vez de generar esos grandes contrafuertes, como tú bien dices, pues generamos los arbotantes, ¿no? O incluso los pináculos, ¿no? Los pináculos son esos elementos lineales que salen justo en los laterales de las catedrales a modo de costillas, que lo que intentan es centrar la carga. Es decir, esa componente horizontal, a medida de meter peso de forma más inteligente, van intentando meter la carga hacia cimentación, ¿no?, de más vertical, ¿no? Intentan como orientar la línea de empujes, ¿no? Eso es, intentan meter más fuerza vertical al sistema poco a poco, ¿no? De tal forma que esa línea de empujes pues la intentan meter hacia la vertical, ¿no? Efectivamente. Digamos que la gran aportación de los arquitectos góticos es el arco apuntado, sí, que es un arco que se diferencia del de medio punto, en el que pues eso tiene una forma más apuntada hacia arriba. Es correcto. Y luego llevan la carga hacia sus exteriores con los arbotantes, que son como las costillas, como bien has dicho, y luego con pináculos que no dejan de ser, tienen dos funciones, una función que es decorativa y una función estructural que hacen bajar el peso para que la línea de empuje llegue al suelo.
Me estoy acordando de una anécdota que no sé si es real o no lo sé, a lo mejor tú lo sabes. Hace muchos años me contaron que, hablando justamente sobre los pináculos y la función de los pináculos, que insisto, es como una especie de arte decorativo y estructural, es un peso que se hace para que la línea de empujes baje hacia abajo y quede dentro de la estructura y haga que el arco no se abra. No recuerdo bien dónde, pero había se hizo una casa que estaba en la ladera de una montaña y entonces se tuvo que poner un muro para sostener el terreno. Bueno, tú sabrás más. Uh-huh. Y entonces ese muro, evidentemente, por la fuerza del terreno, hace que se abra. Uh-huh. Y entonces lo que se le ocurrió al arquitecto fue poner unas macetas a lo largo de ese muro, que lo que hacían era asemejar la función del pináculo y lo que hacía era centrar la carga. Y lo puso en forma de maceta para que quedara bonito. Sí. La gracia era que la señora, cuando llegó a su casa, esas macetas no le gustaban. Y entonces ordenó que las quitaran, que a ella eso no le gustaba y que lo quería quitar. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que las quitaron, evidentemente. Ella sin saber que tenía una función estructural más allá de decorativa, ¿no? Decorativa. Y entonces lo que pasó es que a los 3 meses el muro venció. Entonces, bueno, me llegó esa anécdota, no sé cuánto de verdad, cuánto de mentira tiene, pero me parece una anécdota como muy interesante, que refleja un poco el problema que tenían los arquitectos góticos. Sí. Sin duda. Yo creo que es muchas veces yo creo que el puente, ¿no? Como siempre, la conexión entre a lo mejor mundos muy técnicos y gente que está usando su casa, incluso la inversión que ha hecho, ¿no? En su casa. Yo creo que al final, un poco bien, hay que explicarle a lo mejor, es verdad que a lo mejor el arquitecto tendría que haber pactado el diseño de la maceta, si era vital, ¿no? Para la estabilidad del muro y de su construcción, pues a lo mejor tenía que haber un convenio antes, ¿no? Claro. Pero en cualquier caso, si esa maceta, no conozco el detalle de la situación, pero si era, digamos, tenía una función estructural, un poco de lastro de peso, pues hay que comunicárselo al propietario, es decir, esto no se puede, ¿no? Quitar. Claro. Igual que también, por ejemplo, tenemos, si me permites un poco el ejemplo, ahora que viene el verano, esas piscinas en terrazas, sí, o piscinas en forjados, ¿verdad? Que pues nuestras arquitecturas permiten últimamente tener un pequeño jardín o lo que sea, que muchas veces descansan sobre una estructura. Claro. Pues la gente podemos poner unas piscinas que son a veces descomunales y que claramente sobrepasan un poco, ¿no? La capacidad estructural a priori proyectada para ese tipo de suelos o forjados, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Es muy importante establecer los límites, ¿no? Yo creo. Las cosas tienen sus límites. Y edificación no es mucho más diferente a un avión, que tiene unos límites de velocidad, o seguramente un calado que puede tener seguramente un barco. Eso es. Sí. Bueno, y volviendo un poco al arte o a la arquitectura gótica, cuando ese arco apuntado lo extrusionamos en 3 dimensiones, pues es una bóveda de arista. Sí. Y cuando intersecan, cuando se cruzan dos bóvedas en 90 grados, pues tenemos la famosa bóveda de crucería. Bóveda de crucería. También muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Sí. Pegamos un salto, vayamos un poco más allá. La obra de Gaudí, ¿qué te parece? Espectacular. Espectacular. Es una cosa que siempre me ha maravillado. Y cada vez que voy a Barcelona es raro que no visite la Pedrera. Es muy raro que no visite la casa Batlló, ¿no? O sea que sí. Me parece alucinante, ¿no? El genio, ¿no? Permíteme la frase. Sin saber muy bien qué estaba haciendo, que igual sí lo sabía perfectamente. Yo creo que sí. Sí lo sabía. Sí. Pero es alucinante cómo con las técnicas de aquel entonces, la famosa, bueno, y quiero que nos lo expliques, la famosa catenaria, ¿no? Sí, totalmente. Que es una catenaria que es básicamente en lo que se basó Gaudí para diseñar su obra. ¿Qué es una catenaria? Pues una catenaria, ¿verdad? Es una construcción, ¿cómo podríamos decir, no?
A ver cómo puedo hacerlo de forma rápida sin que... Y a lo mejor tengo que ordenar mis propias ideas también, Arturo, me has pillado un poco, ¿no? Pero si dejamos, por ejemplo, un cable suspendido entre dos puntos, la forma, ¿verdad?, geométrica que deja esa curva, ese cable, es una catenaria, ¿no? Entonces, nuestros antepasados, es apasionante, y si vamos eso a la Pedrera, ¿no?, que tenemos ese pequeño museo de Gaudí, digamos que si somos capaces de, como tenemos un cable y lo suspendemos entre unos dedos, pues evidentemente la gravedad nos lleva a que el cable se deforme hacia abajo, ¿no?, hacia el suelo. Pero si somos capaces de invertir ese proceso, bien con un espejo, ¿no?, o imaginarnos que nuestra casa está del revés, ¿no?, esas líneas de presiones que tú comentabas antes las podemos un poco intentar modelar, ¿no? Con lo cual, yo cuando veo esos modelos, que seguramente los que tienes en la mente, ¿no?, de la Sagrada Familia construyendo antifuniculares, ¿no?, pues antifuniculares, ¿no?, o catenarias, ¿no?, antifuniculares de fuerzas, al final yo creo que es un modelo estructural, de un software comercial. Totalmente. De la época, en donde además metían los pesos, ¿no?, metían pesos con bolitas a escala, ¿no?, para representar las porciones de peso de cada una de esas dovelas o de lo que iba a llevar encima de la dovela, ¿no? Sí. O sea que realmente yo creo que Gaudí, que tenía esos antifuniculares y los tienes en un espejo arriba para ver un poco cómo se vería la construcción de forma real, pues es un modelo estructural que hablaba de que sabía lo que estaba, yo creo que sabía un poco, manejaba lo que estaba haciendo. Totalmente. Sí, es digno de admirar. Yo sigo alucinando cuando veo esas maquetas. Sí. Y esos funiculares, esos pequeños pesos y tal, me parece una genialidad, totalmente. Sí. Hay unos ejemplos, yo creo, en esta línea, si quieres, para aquellos que les pueda interesar. Vuelvo a repetir un poco el trabajo de Jacques Heyman. Jacques Heyman es un profesor de Oxford, que además, en los años 40 y tantos puso en práctica todo el cálculo plástico y demás de estructuras metálicas, pero se fue a derivar hacia la arquitectura histórica, ¿no?, y entender estos modelos de piedra. Y Santiago Huertas. Y en ellos verás lo que te quiero decir, que hay un ejemplo muy bueno, es que intentan meter con una cadena, intentan meter la línea de fuerzas, ¿no?, sobre un arco dibujado, ¿no? Se ven muy bien las líneas de presiones. Es un ejemplo muy, muy gráfico en el que se pone un arco, digamos, de revés, sí, y con una cadena se va viendo que la línea de presiones puede ser diferente. Y siempre que esté dentro del arco esa línea de presiones, con esa cadenita de cuentas, sí, como la que podemos tener en el baño para nuestro tapón de nuestra ducha, siempre que está en el arco esa línea de presiones, siempre estará en conversión. Si tenemos una línea de fuerzas que sale fuera del arco, existirán tracción, existirá flexión, y el arco es posible que no aguante y se caiga, ¿no? Sí, alucinante, alucinante. Evolucionemos un poco hacia adelante y seguramente la mayoría de los que nos estén escuchando en edificios, sí, y los que estén por la calle, estoy seguro que si alzan la vista verán edificios. Una de las preguntas que siempre es como muy recurrente es ¿por qué aguantan los edificios? Es decir, ¿cuál es su tipo de estructura? Entonces, la pregunta que queda por su propio peso es, además me viene esa presión, es en un edificio o en un edificio de viviendas, un edificio de oficinas convencional, ¿qué tipo de estructura podemos encontrar en cada una de las plantas? Uh-huh. La verdad es que la construcción en muchos aspectos está siempre ligada desde mi punto de vista, ¿no?, seguramente, pero hay tradiciones y es verdad que tenemos habitualmente tenemos estructuras de hormigón armado, ¿vale?, y estructuras metálicas, ¿no? ¿El hormigón armado qué es? El hormigón armado, pues es, efectivamente, si todos vemos un poco yo muchas veces pongo, si queremos entender un poco una estructura, cuando vamos a un centro comercial vemos la estructura, está libre. En la arquitectura normalmente, pues con nuestras tabiques, nuestras divisiones, tendemos a tapar las estructuras, el esqueleto, la parte resistente. Donde se puede ver un poco una estructura bien siempre es un parking. Un parking, evidentemente, claro, porque ahí tenemos que tener espacio para aparcar. Y ahí vemos esos sistemas. Si nos damos cuenta que a lo mejor tenemos esos pilares, esos elementos verticales cuadrados, eso normalmente está hecho de hormigón armado. El hormigón armado no es más que pues una base, un material
pétreo que hacemos artificialmente en base a cemento, grava y arena con agua mezclado en unas determinadas proporciones. Ajá. Y conseguimos un material parecido a la roca, y lo que hacemos en el armado, el concepto de armado es meter acero que al final aporta lo que no tiene la roca, que es resistencia a tracción. Ajá. Entonces generamos un material compuesto, ¿no?, que es capaz de no solo emitir las compresiones, sino que se la apriete, sino que encima se tire de él, ¿no? Esas combinaciones de esfuerzos, ¿no? Entonces el hormigón armado es uno de ellos, y por supuesto pues la estructura metálica pues es también otro sistema estructural pues muy habitual. Últimamente tenemos también mucha madera, ¿no? La madera va a volver a coger, yo creo que mucho auge por todo el tema medioambiental y demás. Siempre ha estado ahí, pero yo creo que vamos a experimentar también un nuevo ¿no?, resurgir de la madera en edificación, donde incluso hay realizaciones en altura y demás, con edificios en altura, ¿no? O sea que bueno, sí, ahí estamos. Sí. Si pudiéramos dividir la estructura de un edificio, a mí se me viene a la cabeza los pilares, sí, muros de carga, sí, y los forjados o el suelo, vaya. Sí. Si pudiéramos definir lo que es el muro de carga, los pilares y el forjado, digamos que la primera carga que un edificio tiene que soportar es su propio peso. Sin duda. Si no lo soporta eso, pues mal vamos. Mal lo vamos. Luego, digamos que hay otro tipo de cargas, como bien sabes, porque has hecho un máster, cargas sísmicas, cargas de viento, pero el primer peso o la primera carga es su propio peso. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un pilar, un muro de carga? ¿Qué es un forjado? La verdad es que yo creo que viene un poco a colación también de lo que indicabas antes, ¿no? Has visto que hemos pasado de estructuras como muy masivas, ¿no? En piedra, en seguramente material cerámico, donde hacíamos esos arcos. Entonces, ¿qué pasa? Que la creación de nuevos materiales, tales como el acero, nos permite ir por ejemplo, a poner suelos o techos rectos, ¿no? Pues somos capaces de no condicionar nuestra estructura a la forma de trabajo, porque existe el acero, porque nos da tracción, ¿no? Entonces, al final, meter materiales tecnológicamente más fuertes, como incluso también el cemento, por ejemplo, ¿no?, o el acero, nos permite que se puedan optimizar las estructuras y que haya más espacio útil dentro del edificio. Entonces, los pilares representan y hacemos un símil solamente con un esqueleto, ¿verdad? Nuestros pilares representan seguramente las piernas, ¿no? Son esos elementos verticales que trabajan principalmente a compresión y son los que llevan el peso, ¿no? Lo van dirigiendo hacia el suelo, ¿no? Nuestros suelos están formados por eso, también por elementos vigas, que son los otros elementos horizontales, ¿no? Y digamos que son como, podríamos llamarle costillas, tal vez, seguramente, ¿no? Sí. No sé, unos brazos extendidos, no sé un poco cómo buscar el símil, ¿verdad? Y a esas vigas horizontales van los forjados, que son los suelos, ¿no? Que es diferente en diferentes tipos. Podemos tener losas macizas, pues podemos tener forjados reticulares, que son como ¿no?, esos sistemas que tienen como abovedados, ¿no?, como con casetones, que también se ven en muchos centros comerciales. Sí. Entonces, y el muro de carga, pues eso, el muro de carga es también como un pilar. Otra vez hablabas un poco del 2D, pues si extrusionamos un pilar a lo largo de una dirección perpendicular al 2D, pues tenemos un muro de carga. Un muro de carga, por ejemplo, para aquel que esté fijándose, pues aparte de en sótano encontrará también esos muros de hormigón que tengan en el perímetro. En muchas ocasiones esos, aparte de contener las tierras, también son muros de carga, son muros estructurales. Y por ejemplo, una de las cosas, seguramente todos los que nos estén escuchando han ido precisamente a los parkings de los centros comerciales. Sí. Y siempre cuando vamos a aparcar siempre hay un pilar. Siempre hay un pilar. Sí. Esa distancia entre pilares, ¿hay alguna norma, hay algún estándar? ¿Cuál es la distancia más o menos? Si se puede generalizar esa distancia. Es un juego muy interesante cuando uno plantea una estructura y a lo mejor desde un punto de vista más estructurista, ¿no? Y si el arquitecto a lo mejor, pues, es una cosa que hay que pactar, lo que nosotros llamamos la malla de pilares. Ajá. La malla de pilares es, en la medida de lo posible, cuánto de regular son las distancias entre ejes de pilares, ¿no? Y lo suyo, la medida de lo que se puede, depende de la arquitectura. Hay arquitecturas como más ortogonales, otras veces son un poco más libres, entonces hay que ajustar esa malla. Hay que intentar ir como todo en la vida. Al final puede haber estándar entre 6, 5, 6, 7 metros de distancias entre ellos.
Por ejemplo, en hospitales es característico que haya 7 metros. Recuerdo, hay determinadas construcciones donde se intenta buscar una movilización muy exacta, porque va incluso la habitación dentro de los pilares, claro, para evitar lo que tú dices, ¿no? Que caiga un pilar en medio, claro, de una puerta o lo que sea, ¿no? Sí. Va un número, ¿no? Entonces, al final, la estructura de edificación tiene que convivir con su funcionalidad, ¿vale? Y bueno, pues estamos. Y también hay que decir, cuanto más separados sean los pilares, mayor repercusión tienen las vigas. A veces no hay más remedio, porque el diseño, porque el paso, por lo que sea. Entonces, es verdad que cuanto más distancia existe entre pilares, mayor es la dimensión de la viga, ¿vale? Porque evidentemente recoge más carga, ¿no? Claro. Entonces, es un juego, hay que jugar un poco con todo, ¿sí? No hay una regla fija, yo creo. No. Y luego otra parte de los edificios donde reside la magia, posiblemente donde está la mayor magia posible, es el suelo. Claro, que es donde va a ir... si alguien, claro, uno cuando ve un edificio construido ve lo que está por encima, pero claro, ese edificio se sostiene por todo lo que tiene debajo. Sin duda. Aquello que se llama la cimentación. Sin duda. ¿Cómo podemos explicar lo que es una cimentación? Así muy breve. Muy breve, ¿no? Pues la cimentación es una parte, pues lo que dices tú, esencial de cualquier construcción civil, porque es donde es el elemento que vamos a usar para transmitir esas cargas que tenemos de cualquier construcción al suelo. Entonces, digamos que, otra vez buscando un símil, ¿no? Si me permite, son nuestros pies, ¿no? Claro. Yo creo, ¿no? Al final vemos que nuestros pies tienen una superficie más grande seguramente que la sección de nuestras piernas. Eso es principalmente porque pretendemos repartir cargas a un material que es el suelo, que es un material también, entre comillas, estructural, natural, pero estructural, que tiene menos capacidad normalmente de aguantar cargas que nuestro hormigón y nuestro acero. Con lo cual nosotros necesitamos superficie para extender nuestro peso. Entonces, al final, la cimentación es un elemento de interfase entre... Es gracioso, es un elemento de interfase entre una cosa que es tecnológicamente, entre comillas, artificial, como pues una estructura, y tiene que hablarse con nuestro suelo, que normalmente es natural, ¿no? Está ahí puesto. Y yo creo que hay una frase que cuando yo empecé a trabajar que decía gigantes sobre pies de barro, ¿no? Es una cosa que tenemos que evitar, ¿no? O sea, si podemos tener otra construcción bien calculada que tengamos por encima, de cota cero o de tal, pero cuando tengamos una mala cimentación no hay futuro, ¿no? Para la construcción. Claro. Sí. Y luego, sin entrar mucho en detalle, hay distintos tipos de cimentación, ¿no? Zapatas, pilotes. Yo creo que para aquellos y aquellas que nos estén escuchando, yo creo que la cimentación por excelencia que se lleva la palma es la de Venecia, los famosos pilotes de madera. ¿Cómo es posible que unas edificaciones tantos años estén sostenidas? Porque es que parece que están flotando, pero están sostenidas en pilotes de madera que están hincadas en el fondo, las casas a través de los pilotes. Sí. ¿Cómo es posible que una casa se sostenga? A mí me surge esa pregunta, sí, ¿no? Sin duda, Venecia yo creo que es una maravilla por muchos aspectos, artísticamente, ¿no? Como todos sabemos, Plaza San Marcos y demás, ¿no? Puente Rialto y demás. Es quien haya estado allí sabe de las maravillas, pero también evidentemente otra vez, ¿no? Eso está sustentado, todo ese arte está sustentado sobre una ingeniería, ¿no? Muy robusta, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Robusta en el aspecto seguramente una muy buena elección de la madera, que se tenía ese tratamiento seguramente de brea que ellos empleaban para intentar proteger frente al ataque, ¿no? Y los azuches, ¿no? También los azuches, ¿sabes? Que son esas puntas. Sí. Los pilotes al final estaban labrados para, digamos, conseguir mayor penetración cuando eran clavados, ¿no? Ajá. Hasta suelo competente, ¿no? Entonces, la verdad es que hay deterioro, pero son cientos de años, yo creo, ¿no? La ciudad se va hundiendo, ¿no? Evidentemente son suelos, pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, yo creo que es un sistema que está muy, ¿no? Muy, no sé, como consagrado, ¿no? Por los años, ¿no? De uso, ¿no? O sea, que sí. Es importante también que yo creo que la gente no sabe y es muy importante es donde más se dañan los materiales es en aquellos sitios donde cambiamos de humedad a aéreo. Eso es algo que, por supuesto, un ingeniero naval, como un doctor ingeniero naval, lo sabrá mejor que yo, ¿no? Pero es una cosa que está sumergida, seguramente como tiene un proceso constante,
podrá tener mayor o menor deterioro. Pero el problema siempre son las interfaces, ¿no? Zonas aéreas, ¿no? Zonas de splash, ¿no? Que se llama, ¿no? Donde puede bajar la marea, subir la marea. Esos cambios, ¿no? De humedad perjudican altamente, ¿no? A los materiales, ¿no? Sí. Así es. Ahora que hemos hablado sobre me despierta muchísimo interés. Sigo su obra desde hace tiempo. Sí. Uno es Félix Candela. Sin duda. Félix Candela, para aquellos que nos escuchen, es un arquitecto madrileño que se tuvo que exiliar a México después de la guerra. Y básicamente Félix Candela es conocido por sus obras utilizando superficies de doble curvatura, en este caso el paraboloide hiperbólico. Correcto. Es alucinante. O sea, el paraboloide hiperbólico, si pudiéramos definirlo, sería como una silla de montar. Básicamente, si uno se imagina la silla de montar de un caballo, pues es esa forma. Y Félix Candela utilizó esa forma y derivadas de ellos para utilizar o para ponerlas en sus cubiertas. Luego también ha habido otros arquitectos, pero lo de Félix Candela me resulta muy llamativo. Es muy... La verdad es que las construcciones típicas de Félix Candela, que seguramente pues nos han llegado todas estas membranas, ¿no? Todas estas láminas, ¿no? En hormigón muchas veces, que consiguen unos espesores tan pequeñitos. Eso es. O sea, que también seguramente pues hay que también sacar a relucir el trabajo de Rodo Torroja, ¿no? En el hipódromo de la Zarzuela y demás, ¿no? Ese era el segundo que te quería hablar. Claro, bueno. Eso es. Cuidado que es ingeniero de caminos, a ver si, pero bueno, pero evidentemente, pues cuando yo creo que al final, independientemente de la formación que tengas, si tú eres capaz de aunar arte y estructura y arte, no estás tan lejos. Independientemente de las formaciones, lo que hemos dicho muchas veces, claro. ¿no? De estas situaciones, si tienes esa capacidad de hacer una estructura que encima no solo es resistente, sino que tiene una función, ¿no? Y es bella, ¿no? O sea, principio vitruviano, ¿no? Claro. Pues, ¿qué más podemos decir, ¿no? Entonces, yo creo que estas láminas como puede ser esos paraboloides hiperbólicos, ¿no? que tiene Félix Candela, denotan un dominio tan grande de las matemáticas y de la forma, y al final lo que estamos extrayendo, un concepto teórico matemático puro y duro, y es tan bien generado geométricamente que funciona estructuralmente divinamente, ¿no? O sea, nunca un poco así, ¿no? Sí. Y eso es la magia, ¿no? De decir, oye, es la geometría abstracta, la extraemos y la construimos en realidad y resulta que tenemos una forma funcional o estructural excelente. Claro, y la segunda persona, Eduardo Torroja, ingeniero de caminos y bueno, para mí otro genio. Sin duda. Resuelve mucho de la ciudad universitaria está hecho por Eduardo Torroja, ¿no? Que no se sabe, que fue un gran constructor, ¿no? De la reconstrucción, ¿no? De la ciudad universitaria donde nos encontramos, ¿no? Totalmente. Y una de las estructuras más conocidas de él es la famosa cubierta del hipódromo de la Zarzuela, la cual resuelve con hiperboloides, secciones de hiperboloides, que de hecho la primera vez que uno ve esa estructura, lo primero que le pide el cuerpo es pero ponle ahí unos pilares para que aguante la cubierta. ¿Cómo puede ser que vuele tantos metros por encima de las gradas sin ningún refuerzo? Es impresionante. Es impresionante. La verdad es que claro, Eduardo Torroja, pues siempre al final es verdad que yo creo que tratamos de mitificar, pero yo creo que si escarbas un poco, y yo creo que lo he hecho en incluso textos suyos, escritos a mano y cálculos, ves que es una persona fuera de serie, ¿no? Ya se le ve. Y yo creo que tenemos suerte de conservar el hipódromo de la Zarzuela, donde tú, como indicas, al final yo creo que están láminas a lo mejor de 14 centímetros, que es algo que a día de hoy incluso no podríamos hacer por temas de recubrimiento, no nos dejarían, pero la realidad es que están ahí, es verdad que están rehabilitadas, pero ese componente de forma, para que trabaje con presión el hormigón, hay que tener un dominio. No solo un dominio, sino decir, esto se puede hacer, lo he hecho, lo he calculado y se puede hacer y ahí está, ¿no? Porque a lo mejor el papel lo aguanta todo, pero llega un momento que si se construye hay que hacerlo. Y muy interesante el concepto que la gente poco ve, es el tirante que existe detrás del voladizo, ¿no? Entonces, si se ve un poco las secciones transversales, es verdad, como tú bien dices, esa lámina que sale un gran vuelo, ¿no? Que cubre un poco el graderío, al final tiene una continuidad atrás y un tirante de acero mínimo, que es el que compensa el voladizo, ¿no? Esa gran parte, ¿no? Y ahí está un poco la magia, ¿no? Hormigón
en compresión, Claro. y lo mínimo que necesito, entre comillas, pero son por suficiencia de Sí, seguridad, sí. el acero para una función de tracción. Sí, sí. Pero si me permites, hay una obra de Eduardo Torroja que es El frontón de Recoletos, que tristemente después de la guerra civil recibió un bombardeo y no pudo ser salvado. Es una construcción, era una construcción espectacular que animó a la gente un poco a buscar los registros y demás. Por supuesto. E incluso, además, he tenido la suerte, pues por estos contactos, me trajo el ingeniero Benjamín de México, una persona que he contactado a través de LinkedIn, me dejó el informe pericial que él mismo hizo, Eduardo Torroja, para ver si podía salvar o no después de los bombardeos la lámina, que eran como otra vez una bóveda, Sí. con doble como una doble arco conectado, incluso con una parte del arco de esa bóveda con una celosía que dejaba pasar la luz natural, ¿vale? Y los bombardeos al final él determina que no sé qué tiene que demolerse, ¿no? Que su obra, que es espectacular, hay fotos impresionantes, pues tiene que demolerse y en efecto se tiene que derribar. Pues sí, así es. Nada, pues por mi parte creo que hemos hecho un recorrido por todas las estructuras arquitectónicas. Nos hemos dejado muchas en el camino, pero bueno, creo que ha servido para poner una primera piedra y nunca mejor dicho, para una que clave, ¿no? Una clave en el arco. Una clave para aquellos que nos están escuchando y que les surja esa curiosidad y ese interés por las estructuras en la edificación y en las construcciones civiles. Y nada, darte las gracias de nuevo por tu tiempo, por tus conocimientos. A mí me ha servido muchísimo, espero que a los que nos estén escuchando también. Y no sé si quieres comentar algo más. Nada, tú, darte las gracias y felicitarte por esta maravillosa iniciativa que va un poco en línea de extender este fabuloso, ¿no? Impresionante y apasionante mundo que es el campo de las estructuras. Pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.